No. Bueno, pues son las 11 de la mañana con 7 minutos, 11 de la mañana con 7 minutos. Yo creo que un punto muy importante dentro de nuestra comunidad y nosotros como medio de comunicación es tratar el tema de la educación. A mí me da mucho gusto tener una invitada que tenemos el día de hoy, que se llama Jeanette Marshall, que ella es una candidata a poder llegar a obtener la presidencia del distrito número 3 escolar, el distrito número 3. Así que, good morning, Jeanette. Good morning. How are you? I'm doing great this morning. Okay. Y aquí Yatsiri nos va a estar ayudando a traducir. Me da mucho gusto verte, Yatsiri. Gracias, igualmente. Sí, sabes que te tengo catalogada como un milagro viviente, ¿verdad? Sí. Esta niña, déjeme le platico rápidamente, Yatsiri. Usted la veía en tiempos... ¿No te molesta que lo platique rápido, Yatsiri? Claro que no. Su tez era morada porque ella ya estaba en una situación muy difícil y en una forma de mostrar que Dios existe, lograste tu trasplante de... Riñón. De riñón. ¿Cuánto tienes ya con tu trasplante? 1 año ya. 1 año. Cambió todo, ¿verdad, Yatsiri? Mira, ahora está metida en la política, anda esta. Qué bueno, me da mucho gusto. Ok. La persona que vamos a tener de invitada es Jeanette Marshall. Y yo la primera pregunta que le quiero hacer, si me haces el favor, Yatsiri, es ¿cuál es el mayor problema que ve en el distrito escolar número 3? What is the major problem that you see in the district number 3? The major problem in District Number 3 is that all of the schools are on the F failing list. El problema más mayor del distrito número 3 es que todas las escuelas tienen su calificación de una F. ¿Estamos mal académicamente? Mal. Todas las escuelas. F. En F. Why? Why? Because the teachers have not been equipped to teach the children. The schools have not been given the equipment that they need, the books, the computers, all the things that they need to be successful in teaching the children. That school district has been overlooked and disenfranchised for decades. Esas escuelas, las maestras que están en esas escuelas no han estado educadas bien para educar a los estudiantes. No tienen los libros necesarios, no tienen las computadoras necesarias que esas escuelas necesitan para seguir como todas las otras escuelas. Entonces tenemos un problema realmente grave en el distrito 3. So we really do have a really big problem in district number 3. We actually do, and District 3 is the largest district of the 7 districts. And Sí. unfortunately, that is no representation in that district. Sí, hay un problema muy grande. Y el distrito número 3 es el más grande distrito de todos los distritos. Ok, las escuelas que agarra el distrito 3 es acá. ¿Me puedes ayudar con todas las que son, por Sí. favor? Ponga atención, porque este distrito nos interesa muchísimo a la comunidad hispana, porque una gran cantidad de nuestros niños están precisamente en esta escuela. Entonces yo creo que es necesario que como padres de familia tomemos control y sepamos lo que está pasando, porque muchos nomás mandamos nuestros niños a la escuela y no nos enteramos. A ver. Ok, Academia Central, Addison, Cecilia Clinton, Doll Language, ECDC, Budge, Gilcrease, Hamilton, Hawthorne, Jackson, Moore, Penn, Whitman, Central Junior High, McLean Junior High, Moore Demarcation, Central High School, and McLean High School. Dios santo, pues es un distrito bastante amplio. Quiero hacerle una pregunta a nuestra invitada muy directa. ¿Se detecta gran cantidad de niños hispanos en esta escuela? ¿De jóvenes hispanos? Is there a high rate of Hispanic students in this district? A very high rate in all the schools in the District 3 of Hispanic students. Sí, hay una cantidad bastante grande de comunidad hispana en todas las escuelas del distrito 3. ¿Mi comunidad estará entendiendo lo que está pasando en el distrito 3? ¿Sabrán que hay mucha deficiencia?
Do you think the Hispanic community knows what's going on District 3, all the problems they're having? No, I don't, because the rest of the community, Hispanic or otherwise, they don't know. No, ella piensa que la comunidad hispana no está enterada de lo que está pasando en el distrito número 3. ¿Usted cree que puede lograr un cambio? Do you think you can make a change? I know that I can make a change because I've been educating the community during this election about a new law that's coming down that's aimed toward Hispanic students and African American students and students with disabilities and students that have their English is a second language, not a first language. So any students that fall into that category, there's a new law called Every Student Succeeds Act, and it is aimed at not educating children. Sí, ella piensa que ella sí puede hacer un cambio porque hay una nueva ley que está directamente para ayudar a los estudiantes hispanos y a los estudiantes afroamericanos. Ella piensa que ella puede hacer un cambio porque la nueva ley se llama Cada estudiante puede salir adelante. ¿Por qué no sabíamos de esa ley? Why didn't we know about that law? Because the current school board representative and the school board superintendent did not give that information out. And it was until I found out about it and a state representative that it was disseminated amongst the population. Porque la directora del Distrito 3 que está ahorita, ella no ha usado esa ley. La directora que está en el Distrito número 3 lleva 11 años como directora para el Distrito 3 del parte de norte de Tulsa. Y ella se enteró de esta ley y ella quiere hacer un cambio para este distrito para ayudar a los estudiantes, porque no importa si los estudiantes de dónde vienen, y ella quiere que cada estudiante pueda ir a la escuela y pueda tener una vida muy mejor, una que- vida de prosperidad, Sí. que es lo que queremos todos los padres de familia. Le voy a hacer una pregunta más que nos llega mucho a la comunidad. ¿Se nota deserción de parte de los estudiantes hispanos que se salen de la escuela antes de terminar? ¿Notamos eso? Is there something that shows that the Hispanic students drop out of high school? Is it a high rate? From statistics that I've seen, we see that the rates are high, but also in a meeting that I attended with the Hispanic Commission a couple of weeks ago, we see where the school district, they begin to skew or change those rates to where they're not showing as much. So as I said in that meeting, we're not sure what the rates are. Ella estuvo investigando y los números dicen que sí, hay un % alto de los estudiantes que se salen de la escuela a temprana edad, pero ella acaba de atender a una junta con la Comisión Hispana de Tulsa que enseña números diferentes, así que ahorita no están muy seguros cuál es la cantidad de estudiantes que se salen de la escuela. ¿Qué le motivó a buscar apoyo en medios en español? What motivated you to reach out to the Hispanic community? After I saw this new law and began to read it and understand that it is targeting children of the Hispanic community, of the African American community, and basically it's set up to take the schools off of the F list, but to pass children on to the next grade until they get out of school, and they're not ready to get out of school. Lo que la motivó a ella fue cuando se enteró de esta nueva ley que puede ayudar a los estudiantes hispanos y a los estudiantes afroamericanos, que ella puede ayudar a muchos estudiantes con esta ley, ayudarlos a que ellos puedan tener una mejor calificación como escuela para que no tengan esa F. Ella quiere subir ese grado, ella quiere que los estudiantes puedan salir de la escuela
puedan salir de la escuela y tengan una vida mejor, que los estudiantes tengan una educación como cualquier otros estudiantes de Tulsa. Yo me he hecho esta pregunta muchas veces. She has made herself this question many times. Y la diferencia es grandísima. And the difference is really big. The difference is big. No se comparan las escuelas del norte a las escuelas del sur. You can't compare the schools from the north side of Tulsa and the south side of Tulsa. Y eso no se me hace bien. ¿Por qué una diferencia en los distritos? ¿Por qué una diferencia del norte al sur? ¿Qué está pasando? Why is there a difference between the schools of North Tulsa and South Tulsa? What is going on? The difference is the residents. The people in South Tulsa have money. The people in the north side of Tulsa don't have as much. La diferencia es la comunidad que vive en norte Tulsa y el sur de Tulsa. La gente que vive en el sur de Tulsa tiene dinero y la gente que vive en el norte de Tulsa no tiene dinero. No es justo. It's not fair. No, porque se supone que la educación tiene que ser igualitaria en cualquier parte dentro de los Estados Unidos. Because the education for students should be equal to every student, no matter where they live or how much money their parents earn. That's why voice is so important. That's why we need to organize, and we all have to use our voice, and we have to have a strong voice on the board. Por eso la voz importa. Tenemos que tener una voz fuerte como comunidad para salir adelante. Por eso importa tener a alguien en el Distrito 3 que sepa qué está haciendo. Bueno, ¿qué puede hacer la comunidad hispana para apoyar en la candidatura a Janet Marshall? What can the Hispanic community do to help you with your campaign, to help you win for Director of District 3? Organize. Those that can register to vote, do so by March the 10th. You may contact me at 918-812-2512. And I can send someone out to register you or go to the election board. Que la comunidad hispana puede registrarse para votar antes del marzo 10. Y por favor que puedan ir a votar antes del marzo 10. Ella puede tener gente, si tiene alguna pregunta sobre las votaciones, la pueden llamar a su número 918-813. Dos o tres. 812 o 813. 812. 812, ok. 813. 812. 812. 2512. This is your number? That's my number. Ok. El teléfono es 918-812-2512. Nos estamos enterando que hay elecciones. Nos estamos enterando que el distrito, donde hay una gran cantidad de la comunidad hispana, está reprobado. Tal vez sean cifras que no les van a gustar a las autoridades educativas, pero es una realidad y lo estamos conociendo. Yo creo que si hay una persona que quiere ser esa voz para hacernos notar y para que se nos auxilie en este sentido, creo que es importante poderle dar una oportunidad. Vamos a estar muy al pendiente de qué pasa con esto. Si me lo permiten, me quiero quedar con esta información para yo poder orientar a la comunidad y que se logre un cambio en algo que para mí, y creo que para muchos de los que estamos escuchando, es algo muy grave lo que está ocurriendo en el Distrito 3. She would like to keep the information you provided to her, and she will be in contact with you and with the Hispanic community to see what we can do to work everything out. And she is happy to have you here, and she is going to be in contact with you to see what else we can do to help the Hispanic community. And she thinks that people that are hearing us, people around Tulsa, do care about what's going on with District 3.
Así que vamos a estar muy al pendiente. ¿Tienen una pregunta para ella? They have a question for you. Están preguntando que si la repartición de dinero no es igual para el norte que para el sur, el dinero que da el Estado. Okay. The money that the state gives for education to school, is it the same amount of money that the south side of Tulsa gets as the north side of Tulsa gets? Yes. It's supposed to be divided up equally, and they say that they look into the schools and they see what the needs are. But unfortunately, that money seems to be all stockpiled in other schools. In North Tulsa, there's no evidence that North Tulsa is getting those schools, that money in those schools. Sí. La cantidad de dinero que está dividida entre el sur de Tulsa y el norte de Tulsa es lo mismo. Pero ellos se basan a lo que cada escuela necesitan, pero al norte de Tulsa no se ve que llegue el dinero. No se ve. Oh my God. Bueno, Janet, thank you for coming. Esta es una entrevista muy interesante para nosotros, muy importante. This interview is very important to them. Y me gustaría tenerla otra vez en esta cabina conforme se vaya acercando la elección. And she would like you to have you back as the election days come closer. I would be more than happy to come back. Thank you for having me. ¿Algo más que quiera agregar? Something else that you would like to add? Well, I'm looking for a group of people that would like to knock on doors in the Hispanic community. So if there are people out there listening that would like to be a part of that, I need people. Boots on the ground is what we call them. So we need people that are working. We can't win it without a voice and without working. Ella dice que si hay gente que pueda, que quiera salir a tocar puertas a la comunidad hispana, que se haga escuchar su voz, para que puedan salir a hacerle soporte a su campaña, ella estaría muy agradecida si hay gente que la pueda ayudar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que tenemos que tener más entrevistas y muchas gracias. She says she will see what will happen, and she thinks that we will need more interviews. Vamos a terminar con esta entrevista. Yo creo que es importante de los datos que nos estamos enterando el día de hoy. No se me hace justo la situación que están viviendo las escuelas y ojalá que sí logremos tener representantes que se conviertan en verdadera voz para la necesidad de nuestros hijos. Porque al final del día no importa, moreno, güero, amarillo, café, del color que sean. Son nuestros hijos, es lo más importante. Y como padres de familia buscamos lo mejor. Y enterarnos que se catalogue la escuela como de primera y de segunda, eso no es justo y se me hace criminal. Vámonos un corte, regresamos.